el examen el día que acordamos, la fecha que acordamos para el examen, y les pongo una fecha, un día, yo, capaz 2 días, depende de cómo venga la situación con ustedes, y un horario, digamos que es hasta el tope en la que yo recibo el material. ¿Sí? Vamos a suponerle, qué sé yo, el parcial lo entrego hoy a las 18:30 horas, y les pongo en el correo que para hasta mañana a las 12:00, o sea, el mediodía, recibo los correos. Los que entren a las 12:01 ya no los voy a tomar, van a quedar considerados ausentes, pero hasta las 12 horas, ¿sí? Lo tienen para hacer. Lo mismo que dije para la materia de administración, el examen no acredita saberes, pero es un formalismo que vamos a hacerlo igual, y después en el final es virtual, pero yo los veo, ¿sí? Presencial, que yo lo estoy viendo, y le hago preguntas sobre el tema. En el caso del parcial, ahí van a tener que hacer cálculos. En los finales, yo hace mucho tiempo he dejado digamos, bueno, en los finales, sí, digo bien. En los finales yo en general, el alumno no hace cálculos. Lo que hace, estoy hablando de matemáticas, lo que hace es explicar procedimientos de solución de problemas, interpretar qué significa tal fórmula, qué significa tal otra. Si yo hago tal división, divido tal magnitud por tal otra, el resultado, qué magnitud es, cosas por el estilo. Que el alumno tenga una idea de qué es lo que está haciendo. No solamente que agarra la máquina y hace todo como una secuencia de procedimientos que no entiende qué es lo que está haciendo, sino la idea es que entienda qué es lo que está haciendo. Así que, bueno, el examen final va por ese lado. El otro no. El otro se aproxima más a un clásico de lo que es un examen de matemáticas. ¿Preguntas? ¿Me quieren ir haciendo? Sería Si el de pasas estudio. los... Ah. Nancy, habla tú primero. Ahora, ¿qué tal? Gracias. Consulta, ¿el material de estudio también está subido al Classroom? ¿Cómo Sí, se maneja? sí, está todo subido del año pasado. La única diferencia que va a haber este año es que vamos a ir más rápido que el año pasado. Una de las materias que me llevó muchas horas y fui entregando el material con retraso fue justamente matemáticas, porque no es lo mismo explicar un ejercicio en un pizarrón adentro de un aula que explicarlo acá, que tengo una herramienta muy precaria para hacer dibujos, y bueno, se complicó bastante la materia y no llegamos a desarrollarla completa el año pasado. Así que más aparte entramos un poco más tarde, más aparte yo tuve algunos problemas justo los días de matemática, que atrasaron más todavía la materia. Estoy hablando, por ejemplo, que si un día me quedé sin modem, otro día me quedé sin máquina, otro día el virus, no sabía qué es lo que le estaba pasando, bueno, cosas por el estilo, y la materia se atrasó bastante y desarrollamos el primer cuatrimestre, lo desarrollamos bien, pero quedó colgado el segundo cuatrimestre. En mi caso no es un gran problema, porque la parte financiera, de cálculo financiero, igual yo lo puedo compensar en otra materia. Y los años que por ahí pasa una cosa como esta, yo puedo hacer la compensación en otras materias que también tienen conmigo más adelante. Así que no es una pérdida total la que hubo, pero les quiero aclarar que falta todo lo de cálculo financiero del material que ustedes tienen en el Classroom. La otra cosa para los que entran para esta materia exclusivamente, y ya lo dije para administración, pero que lo vuelvo a repetir, para los que entran solo para esta materia, es que vamos a trabajar en Classroom durante un tiempo, y después nos vamos a pasar a una plataforma que se llama Moodle, de la que todavía no he tenido oportunidad de conocerla, pero que digamos que vamos a tener que usar este año, y estimamos que más o menos dentro de unos 30 días, un mes más o menos, estaremos los docentes que faltan capacitarse. En mi caso, por ejemplo, yo no pude entrar todavía a la capacitación, porque las vacantes que hay siempre están completas, ¿no? El horario de la materia
Principio de administración termina a las 19:30, me parece, ¿no? A ver, justo cerré, me parece eso. Sí, profe, es así. 19:30, sí. Vamos a arrancar con matemáticas 19:30. Hoy es un día que se ha presentado con cosas raras y bueno, el horario no se sigue estrictamente, pero no importa porque más que nada la idea de hoy no es desarrollar material, sino de despejar todas las dudas posibles. Contextualizar, ¿no? Después vamos a tener tiempo de ir viendo. Entonces, el jueves, matemáticas, alrededor de las 19:30, ¿sí? Con matemáticas voy a tratar de mantenerme en un horario bastante estricto, es decir, sea lo que sea que hagamos de administración, como tenemos 3 horas más el otro día, la semana tenemos 5 horas y de matemáticas tenemos solamente 3, voy a ser bastante estricto con el horario, ¿sí? En el sentido de cortar principio, aunque el tema haya quedado a medio hacer. Después, si hace falta, se vuelve a repetir todo lo que sea necesario de principios, pero no quiero restarle tiempo a matemáticas. Porque es bastante larga. La materia es bastante larga y me interesa sobre todo que se lleven puesto el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre para mí es fundamental que lo tengan claro, porque conmigo tienen otras materias, como por ejemplo microeconomía. Discúlpenme un segundito. Bueno, como les decía, conmigo tienen en segundo año tienen una materia que se llama microeconomía. Y esa materia necesita el herramental que ustedes van a ver en matemáticas en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, es fundamental que ese material lo tengan claro. Ahora después entramos más en detalle sobre eso, pero yo quiero que les quede claro eso. Este primer cuatrimestre de matemáticas es importantísimo para poder después seguir con micro. Y después de segundo año, en tercero, conmigo tienen un par de materias que son también de cálculo. Una es teoría de las decisiones, que está orientada a modelos cuantitativos, o sea, hay que hacer mucho cálculo. Y la otra es indicadores macroeconómicos, donde también hay que hacer bastante cálculo, ¿sí? Entonces, esos necesitan ustedes ese herramental. En matemáticas, los que hayan cursado matemática en algún momento o la estén cursando en alguna cosa paralela que estén estudiando, van a ver que no es una materia que está dictada en el sentido estandarizado, como se suele estudiar matemáticas, porque está orientada, digamos, lo que se ve en la materia está orientado estrictamente a lo que vamos a necesitar después. No es que hacemos matemática para desarrollar el intelecto, no tenemos nada de eso, no tenemos ningún interés en eso. Es una herramienta que hay que aprender a usar. Matemática está pensada por ese lado, ¿sí? Una herramental que nosotros tenemos que aprender a usar y a aplicar para resolver problemas concretos. No vamos a hacer matemática para digamos, elevar el nivel de abstracción, no va por ahí la cosa. Es resolver problemas concretos, pero hay que entenderla a la herramienta, hay que entenderla bien. Este es un punto clave y eso quiere decir que los que están un poco, que hace tiempo que no ven matemáticas, puede pasar que hace algunos años por ahí cursó algo y bueno, tenía matemáticas y después, bueno, esa es una materia que se olvida bastante fácil. Tiene todo lo necesario para poder repasar. Lo vamos a ir viendo de a poquito, desde lo más básico, y todo lo que está ahí está hilvanado y está conectado de tal manera de que una cosa pueda ayudarme a resolver la otra, y así la otra, y así la otra. Hay algunas cuestiones que también están relacionadas con la aplicación práctica. El objetivo, la mirada que tengo sobre la materia en este sentido es el siguiente.
eh, una parábola, para aquellos que se acuerden, después igual la vamos a ver, o una línea recta, vamos a decir, una línea recta, que está inclinada en un plano cartesiano, corta el eje, digamos, el eje horizontal. El eje de abscisas corta el eje de abscisas en algún momento. Si está inclinada y el eje está horizontal, en algún momento lo va a cortar. En algún valor del eje lo va a cortar. Decimos que cuando la gráfica en ese valor X, el eje horizontal se suele nomenclar con la letra X, en ese valor de X, el valor sobre el eje Y de la función recta es un 0. Voy a intentar acá hacer un grafiquito con una herramienta que me da bastante trabajo dominarla, pero eso no quiere decir que uno no vaya a seguir insistiendo. ¿Aparece la hoja cuadriculada? No, no lo No, veo. no aparece. Entonces Ahora lo voy sí. a... Ahí apareció, ¿eh? Ahora sí. Ahí apareció, sí, sí. Acá tenemos, digamos, imaginemos un par de ejes ahí, el eje horizontal, los valores se marcan con un símbolo abstracto que es la X, y el eje vertical, otro símbolo abstracto que es la Y, los valores. Digamos que por acá tenemos una recta, una gráfica de una recta, que corta al eje X, lo corta en algún punto. ¿Sí? En ese punto, el valor de función lineal es 0. Vamos a tratar de presentarlo de otra forma. Por ejemplo, para este valor de acá, vamos a llamarlo x1, el valor de esta función la vamos a ver sobre la y. Esto después yo lo desarrollo con más precisión después. Digamos que a esto lo vamos a llamar i1. Cuando i1, como se puede ver, es un número, partiendo de que la intersección de los ejes es donde está el 0, tanto de la y que va para arriba, y positiva, la y que va para abajo, la y negativa, son números negativos, y la y que va para el lado de la izquierda, es decir, para atrás, esto sería la x negativa. Todos los números de acá son... Y la que va del 0 para el otro lado son todos estos positivos. Entonces, este valor i1 se ve claramente que es un número de signo. ¿Qué signo? Positivo. Positivo, ¿sí? Positivo. Esto es i, esto es más i. Bueno, en el caso de la x2, por ejemplo, x2 tenemos por acá, me va a dar un valor sobre el otro eje, que lo vamos a llamar, por ejemplo, i2. Como vemos, si el valor de x1, que lo imaginamos un valor que se puede cambiar, va aumentando, se va a ir desplazando el punto que llamamos x1 hasta el punto x2. El número x2 es mayor que el número x1, y el valor de la función, que la tenemos acá en i1, va a ir descendiendo a 2.
y vemos que en la medida que aumenta de x1 hasta x2 el valor de la x, el valor de la y disminuye de y1 hasta y2. ¿Eso se ve claramente? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. No está tarado. Bien. En el Perdón. caso de llegar hasta acá, si alguien me quería preguntar, No, perdón, fui yo. bueno, Vino en el Miguel. caso de llegar hasta acá, estamos en el x3, y entonces la y3 se va a corresponder a este número que está ahí. Esto lo vamos a hacer, que como vemos es el 0. Así que hay un valor de x, donde para esta función lineal, el valor sobre el eje y va a alcanzar un valor 0. A eso nosotros, a ese valor de x, a este valor de x, se lo suele llamar genéricamente el 0 de la función. Justamente es un valor de x, el 0 de la función, da por sabido que la función está valiendo 0, y lo que queremos averiguar es cuál es el valor de la x en el que la función alcanza valor 0. Después vamos a aclararlo más, pero yo estoy queriendo apuntar a otra idea. En este momento no estoy desarrollando, apuntando a otra cuestión. Parabólica, digamos, pues así, tenemos una parábola por acá, con mucha buena voluntad, digamos que eso es una parábola. Entonces vamos a ver que en este punto de acá, esto es, ¿no? El valor de la función es 0. Y otra vez, en este otro x, que lo vamos a llamar el x2, arbitrariamente, ahí vemos que el valor de la función otra vez vuelve a ser 0. ¿Sí? Hay dos valores que se puede dar en una parábola en la que aparecen los ceros de la función. Hasta la función parabólica, que es una función de grado 2, la recta es de grado 1, ¿sí? La recta es de grado 1 y la parábola es de grado 2. Hasta ahí tenemos modelos matemáticos que nos permiten, aplicando una formulita, resolver cuál es la x cuando la y vale 0. ¿Sí? Así que hasta ahí aplicamos fórmula y se termina la historia. El asunto es para funciones de grado mayor de 2. Cuando la función es de grado mayor que 2, vamos a suponer digamos una cosa así, esa es una función de grado 3. Fíjense que hay una correlación entre la cantidad de ceros que podemos encontrar en una función y el grado de la función. Ahora, esta función tiene acá un 0, en esta x, que la vamos a llamar arbitrariamente la x1, tiene otro 0 por acá, vamos a llamar arbitrariamente la x2, otro 0 por acá, que la vamos a llamar arbitrariamente la x3. Digamos que cuando la función alcance en x1 su valor, el valor funcional es 0. Otra vez se repite la situación en un valor distinto de x, en este caso en x2, y otra vez la función 0, vale 0, en x3. Pero resulta que para x3 ya no hay una forma automática de hacerlo, no hay una forma predeterminada. Se llama algoritmo, ese tipo de mecanismos. Un algoritmo es una formulita que yo aplico y me resuelve un problema matemático. En este caso, no existe un algoritmo para encontrar las raíces de una ecuación de grado 3. No existe algo automático. Hay que ir haciendo otro tipo de resolverlo de otra forma. Hay algunos métodos por aproximación que son los que vamos a ir viendo. Ahora sí voy a llegar al punto que sí me interesa de lo que estoy queriendo decir. Un técnico se va a encontrar seguramente en la práctica, según después para qué lado agarre cuando se reciba, se va a encontrar en la práctica con la que tiene que resolver algo que no tiene una fórmula de resolución. Entonces, está bien, no hay una fórmula, pero hay que saber cuál es x1, cuál es la x2 y cuál es la x3. No hay una fórmula. Hay que arreglársela. Bueno, habrá que arreglárselas de alguna manera. La idea es presentar un método que no importa si la función tiene grado 4, 5, 6, 7 o 7, si
si tenemos que andar buscando 4, 5, 6, 7, 0 o la cantidad de ceros que sea necesaria, no importa. Nosotros, a través de un mecanismo, lo vamos a resolver con un grado de aproximación que lo podemos elegir nosotros, de tal manera que le damos una exactitud que la vamos a definir nosotros. Y de esa forma siempre lo vamos a poder resolver. Un poco la idea que les quiero adelantar es eso. Vamos a estudiar algunos mecanismos que permiten resolver en un modo práctico, ¿sí? Cosas que por ahí de pronto no tienen un algoritmo para resolverse. Profesor, buenas noches. Sí. Una consulta. ¿Tendré algún ejemplo práctico, por ejemplo, de en dónde nos podríamos encontrar? Como que trato de pensar en una empresa o manejando una empresa, ¿no? Y decir, ¿en qué momento tendría que llegar a hacer algún cálculo como este para aplicarlo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la administración de empresa, ¿vos cursás administración también? ¿Principios de administración? Sí. Bueno, la materia no, vamos a decir, el saber de administración es un saber raro. Aprovecho tu pregunta para hablarle a todos. Si hay una materia rara, es esa, administración. Es rara. ¿Por qué es rara? Como vamos a ir viendo. Porque de pronto, por ahí algunos están pensando de que estudiar administración significa estudiar alguna cosa que tenga que ver con, no sé, con estar sentado en un escritorio, ¿no? Qué sé yo, no, hay tantas posibilidades, ¿no? Pero saber administración significa estudiar algo que por ahí no se lo relaciona directamente, como por ejemplo contabilidad. Saber administración significa, por ahí, tal vez no se ve mucho la correlación, analizar balances. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con la administración? Estudiar administración significa interpretar el comportamiento grupal, ¿sí? Un comportamiento grupal, interpretar cómo funcionan las variables del comportamiento grupal. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué sé yo qué tiene que ver? ¿Viste? Pero si no sabes eso, no tenés suficiente base en la administración. También significa interpretar cómo se puede, digamos, cómo se puede interpretar, siendo un poco redundante, cómo se puede interpretar un comportamiento individual. Digamos que si la administración estudia cuestiones que tengan que ver con la motorización de alguien, la motivación de alguien para hacer un trabajo, si tenemos que buscarle la vuelta como para motivar a alguien para que haga algo y produzca más, entonces estamos aplicando algo por ahí más relacionado con la psicología, que vaya a saber, que parecería que no tiene mucho que ver con la administración. Y si vemos el comportamiento grupal, de pronto por ahí nos vamos de la psicología, ya estamos a nivel sociológico, por ahí el comportamiento de grupos grandes, ¿sí? El comportamiento de grupos que ya son una cierta cantidad de personas, necesitamos estudiar sociología también. Una cuestión que vaya a saber que tiene que ver con la administración. Y también vamos a tener que tomar algunas cuestiones que tengan que ver con modelos de cálculo, concretamente. Vamos a poner más concretamente el ejemplo, un modelo microeconómico. Analizamos el comportamiento de una empresa, analizamos el precio que hay en el mercado, analizamos la estructura de costos y vemos cómo se va comportando en la medida en que vaya aumentando la cantidad de nivel de producción, o en la medida que aumenta el nivel de ventas, o en la medida que aumenta simultáneamente las dos cosas, ¿sí? Cómo puede llegar a variar el precio del mercado, y todo eso requiere cálculo. También hay modelos matemáticos para resolver decisiones, ¿sí? De pronto hay modelos donde uno tiene que tomar una decisión y la pone dentro de un modelo, se modeliza la decisión y se toma la decisión que uno tiene que tomar. Por ejemplo, vamos a poner algunos casos, una persona tiene que comprar algo que es perecedero, pero no tiene una idea exacta de cuál va a ser la demanda que va a tener el producto. Así que hay una parte del producto que si no pide bien, si no hace exactamente bien el pedido, le puede llegar a sobrar mercadería, cosa que va a tener que tirar y eso significa una pérdida. O puede llegar a vender todo y resulta que vienen a comprarle y se quedó sin provisión, sin stock. Por lo tanto, hay que hacer un cálculo
que lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en tercer año, hay que hacer algunos cálculos como para poder tratar de minimizar la pérdida dentro de lo más posible, hacer el pedido de la cantidad de compras dentro de lo que sea más exactamente posible. Todavía podemos ir un poquito más. Tenemos que costear los niveles de stock en función de lo que cuesta producir algo y de lo que cuesta almacenarlo durante cierto tiempo. Bueno, para eso vamos a necesitar desarrollos matemáticos que nos permitan tomar esa decisión. Bueno, con eso lo que te quiero decir es, en administración se van a dar una sorpresa más de uno, de decir, pero yo estoy estudiando psicología o estoy estudiando administración. ¿Estoy estudiando sociología o estoy estudiando administración? Y en otras materias ni hablar. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué es derecho esto o es administración? Bueno, eso es administración. Administración es un enjuague, un menjunje que mezcla psicología, sociología, derecho, modelos cuantitativos para tomar decisiones, microeconomía, modelos macroeconómicos, macroeconomía, digamos, alguien que estudia administración tiene que poder entender cómo funciona una macroeconomía, tiene que tener una idea de qué pasa si una tasa se va para arriba con la demanda de dinero, cómo juega, o los impuestos, cómo juegan con los ingresos, o el déficit fiscal, cómo afecta al proceso inflacionario de un país. Todo eso se desarrolla por intermedio también de modelos matemáticos. Con esto quise aprovechar tu pregunta para, digamos, aclarar. Perfecto, profesor. Entonces, si entendí bien, esa era mi duda. Como que de repente explicaste todo esto de las X y yo decía, bueno, ¿en dónde lo aplico? No se aplica, digamos, dentro de la empresa, como por ejemplo yo me imaginaba en la parte de contabilidad, sino que sí, o sea, sí se aplica dentro de la empresa, pero mirando hacia afuera. O sea, todos estos cálculos matemáticos son para ver el futuro y ver cómo se para la empresa frente al comportamiento del exterior, puede ser. No que se utilice tanto en concreto dentro de la empresa para algo en especial. Por ejemplo, no sé, bueno, sí, igual para contar, no para contar el stock, sino para contabilizar a futuro según el comportamiento de la gente. ¿Puede ir por ese lado? ¿Estoy entendiendo bien? Un poco, pero vamos a orientarlo mejor. Cualquiera que sea digamos, la ciencia por la que uno se haya decidido estudiar, en este caso los que están acá, obviamente se han decidido por administración. Cualquiera que sea, digamos, ese espacio de conocimiento que uno va a aprender en un instituto, tiene toda una serie de materias que tienen toda una serie de conocimientos que el alumno, el estudiante, tiene que ir aprendiendo. Ahora, de esos conocimientos no los va a usar a todos. Seguramente en la carrera profesional que siga a continuación no los va a usar a todos. De hecho, hay una ley matemática que se llama ley de Pareto, del 80-20, que dice que del 100% de lo que se vaya a aprender, el 80% seguramente no lo vas a usar nunca. Solo vas a trabajar como máximo con el 20%. Así que hay un 80% por ahí. Muchos de los que terminan, digamos, la tecnicatura superior no van a sacar cálculos de stock, no van a hacer cálculos de toma de decisiones, no van a hacer cálculos de ventas sobre demandas aleatorias, y así sucesivamente. Hay un montón de gente que eso no lo va a hacer. No lo va a hacer en su trabajo. Esta carrera, por ejemplo, tiene una orientación fuerte a la parte de administración de personal. Por la cantidad de regulaciones legales que ustedes van a tener que estudiar, esa es la orientación que tiene la tecnicatura esta. Lo que no quita que no estén las otras cosas que también tienen que saber, aunque sea para ser técnicos superiores en la administración. Después, en la práctica, por ahí alguno dice, bueno, a mí me gusta más comercialización, y capaz que después hace una licenciatura en comercialización y se especializa en eso. Igual en comercialización va a tener que volver a estudiar matemática, va a tener que volver a estudiar modelos de ventas, modelos de todo tipo. Va a tener que estudiar microeconomía también. Hay una cantidad de cosas que se estudian en esas otras materias, en esos otros espacios de conocimiento.
Ahora, volviendo más concretamente a la pregunta. En las empresas grandes, quizás no en las chiquitas, pero en las empresas grandes, hay una oficina, por ejemplo, que se llama de planeamiento. Ahí no se puede entrar si no tenés idea de conocimientos matemáticos, si no tenés idea de cálculo matemático, si no tenés idea de lo que es una derivada, de lo que es una integral. No se puede entrar directamente. Si no se maneja ese herramental matemático, no se puede entrar. Y eso, bueno, por ahí algunos de los que están cursando, algunos por ahí les gusta eso, y el día de mañana, ante una oferta, intentan entrar ahí y a lo mejor quedan en oficinas como esta. La oficina de planeamiento es una oficina que trabaja mucho en modelo matemático. En general, por ahí las oficinas de comercialización suelen trabajar con los modelos que ya están dados desde la oficina de planeamiento. Las oficinas de producción, por ejemplo, tienen que trabajar también para hacer estimaciones, también tienen que trabajar con la aplicación de modelos matemáticos. Es decir, hay varios lugares de la empresa donde es clave el asunto. Y hay otros lugares de la empresa donde no importa. Por ejemplo, qué sé yo, no tiene mucho sentido estudiar o hacer un análisis de balance o hacer una proyección de un balance si uno está trabajando, a ver, en la oficina de personal. No tiene mucha coherencia el asunto. Dentro de cada ámbito, algunas cosas son importantes y fuera de ese ámbito por ahí pueden llegar a no serlo. Con esto creo que más o menos creo que haber enfocado mejor la respuesta. Sí, perfecto. Bien. Volvemos entonces a lo que estábamos hablando. Una solución de un problema de este tipo, vamos a poner por acá un eje. Por ejemplo, qué sé yo, digamos que tenemos una situación como esta. No está compartiendo pantalla, profe. Ah, no estoy compartiendo. Está. Gracias. Ahí lo voy a abrir. Y cuestión como esta otra. Vamos a poner una cosa así. ¿Se ve? ¿Me avisan cuando se empieza a ver? Ahora sí. Bien. Encontrar, por ejemplo, estos valores de acá. X acá. La otra X está acá. Los valores funcionales de estos dos de acá. Para algún sistema como este, que se ve que las curvas, ¿no?, son bastante complicaditas, no existe un modelo que lo resuelva automáticamente. Sí existen procedimientos que, por aproximaciones sucesivas, uno puede resolver el problema al grado de aproximación que uno quiera. La idea es, con esta materia, cuando nos encontremos en una situación como esa, que no existe un modelo matemático que lo resuelva automáticamente, estudiar una forma que nos permita, por intermedio de procesos de aproximación, encontrar con el grado de exactitud que nosotros elijamos, por ejemplo, a la milésima o a la centésima, encontrar la solución del problema. De manera que, rebobinando, lo que estoy buscando con esto es que, bueno, en principio, en la formación del técnico, si tiene que resolver un problema que no tiene una forma automática de ser resuelto en matemáticas, que conozca bien el método para poder siempre resolver. Cualquier problema que se presente en la práctica, que siempre lo pueda resolver. Sobre todo en microeconomía. Volviendo otra vez al otro asunto, todo lo que ustedes van a ver en matemáticas está pensado para que después lo puedan ver en economía. A ver, por acá.
Digamos que, por ejemplo, acá tenemos un eje, que en matemática lo llamamos el eje de abscisas. Acá también es el eje de abscisas, pero en este caso, por ejemplo, mide cantidades. Por ejemplo, vamos a poner cantidades producidas por una empresa. Y acá tenemos, por ejemplo, plata. ¿Cómo relacionamos las cantidades con la plata? Relacionar de muchas formas. En este caso, vamos a relacionarla con una curva de costos. Una cosa así. Así que lo que estamos midiendo acá, entonces, son costos en dinero. Como para que se pueda ir dando una idea de la importancia de por qué vamos a estudiar estos modelos, si ustedes observan, vamos a ponerle por este lado acá, digamos por acá. Se nota mejor si lo hubiera hecho en el primer cuadradito, pero lo vamos a segundo, que se note un poco menos. Si ustedes observan, en medida que aumenta el valor de Q, también aumenta el valor de los costos. ¿Se ve claro eso? Sí. Bien. Pero resulta que no crece de cualquier forma. Y acá es donde tenemos que empezar a pensar en un instrumental más amplio, ¿sí? Por ejemplo, hasta acá, vamos a llamarlo este Q1. Hasta Q1, digamos que el costo está creciendo, vamos a decir, dado por este pedazo de la curva, está creciendo a una cierta velocidad. Ahora, tomamos de vuelta dos cuadraditos. Estamos en Q2 ahora. Fíjense, hasta acá el nivel de Q1. Y ahora este es el nivel de Q2. Observen esta distancia y compárenla con esta otra. Porque esta distancia es igual que esta otra. Acá las cosas han venido en forma proporcional. Pero acá, ¿qué pasó? Estamos viendo que los costos, ¿qué están haciendo? Frenaron un poco. Se están frenando, ¿sí? O sea, siempre están subiendo los costos, eso se entiende claramente, pero sin embargo la velocidad con la que están creciendo no es la misma. Y así podríamos decir, por ejemplo, vamos a ponerle para este otro caso, entre este y este, acá tendríamos siempre para abajo, dos cuadraditos, no importa qué es lo que sean los dos cuadraditos, 2.000, 2 millones de unidades, 200 unidades, 2 unidades, no importa. Como estamos viendo por acá, con mucha buena voluntad, la tasa de crecimiento para igual variación de la X, o de la Q, perdón, para igual variación, es menor. Entonces, una de los herramientales que son muy importantes en matemáticas es, vamos a buscar una herramienta que nos permita medir la velocidad con la que va cambiando, ¿sí?, el valor funcional que se mide en el eje vertical para determinadas variaciones en el eje horizontal. ¿Sí? Buscar una herramienta que me diga con qué velocidad está cambiando, para yo tener una información gráfica, geométrica, y poder medirla numéricamente, las velocidades con las que va cambiando en la medida que aumentan los niveles de producción o de venta. Eso me va a permitir tomar decisiones. No, digamos, estamos hablando de, también para oferta y demanda, sí, pero ya sería un modelo más complicado. En este caso es una simple relación entre una Q y los costos, y no hay otra cosa. Oferta ya estamos hablando de dos gráficas, ¿no? Ya es más complicado porque aparte de analizar todo lo que podemos analizar sobre la demanda, arriba todavía después tenemos que analizar todo lo que haya que analizar sobre la oferta. Si fuera demanda sola por ahí, bueno, sería un poquitito más sencillo. Y en el caso de los costos, lo que estamos viendo es cómo van cambiando los costos, y voy a tratar de ser un poquito más puntual, la velocidad con la que están cambiando los costos. ¿Sí? Eso es lo importante, la velocidad con la que están cambiando los costos. Podría decir, por ejemplo,
así debería de hacerse en otra gráfica, pero lo voy a hacer en la misma. De hecho, ustedes nunca lo van a hacer en la misma, porque de hecho hay que hacerlo en otra gráfica, porque las escalas se puede hacer en la misma, pero no se va a ver como lo voy a dibujar yo. Podríamos decir que, bueno, que las velocidades, si medimos en este eje también las veces con las que cambia, con las que el costo, podríamos graficarlo así: velocidades altas, velocidades que van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, más o menos hasta por acá. Y acá estamos viendo que se está produciendo un proceso inverso, acá se están acelerando. Entonces la gráfica de la medición de las velocidades tendría una forma así. Y cada vez que aumenta el valor de Q, acá yo estoy viendo esto, está yendo para arriba. O sea que con el tiempo, a medida que aumenta el valor de Q, la velocidad con la que cambia el costo se acelera. ¿Sí? Esta sería una gráfica que me muestra la velocidad de cambio del costo. Vamos a decir costo total. Bueno, podría ser costo total, usted está arrancando en cero. Tendría que ser costo variable, total. Vamos a... costo variable total. Esto lo vamos a ver mejor en el segundo cuatrimestre, que tienen costo conmigo. Obviamente, es importantísimo que terminen muy bien conociendo el herramental con el que van a hacer el estudio del comportamiento de las funciones, porque ya lo van a aplicar en el segundo cuatrimestre en costo. Ya se aplica ahí. Empezamos con eso. En el primer año ya empezamos con eso. Al principio lo vemos todo desde el punto de vista de que en el eje horizontal van a haber unas X y en el eje vertical van a haber unas Y's y no los vamos a medir de otra forma. Solamente estamos estudiando el herramental en sí. Pero la aplicación del herramental, cuando hagamos el estudio del costo, ya en el segundo cuatrimestre, que tienen costo, ahí empezamos a aplicar el herramental ya del que se estudió en el primer cuatrimestre. Así que por las dudas les digo, no vayan a pensar que se preparan para que aprueban digamos, matemáticas y cálculo financiero, aprueban el primer cuatrimestre y se olvidan de la materia. No, ustedes aprenden lo que tienen que aprender en el primer cuatrimestre e inmediatamente lo empiezan a aplicar en el segundo cuatrimestre. Y antes de que se duerman, en el año que viene, en el primer cuatrimestre, ya empezamos con micro. Así que eso hay que tenerlo todo fresquito, porque en el primer cuatrimestre del año que viene, lo volvemos a utilizar todo. Y después, de vuelta, tenemos un par de materias más en tercer año, donde vamos a seguir utilizando este herramental. Con esto les quiero decir que es difícil que ustedes vayan a ver un ejercicio. Claro que estudiando matemáticas, por ahí no se ve para adelante en qué puede servir esta porquería que me pone el profe acá, que es horrible y no la termino de entender. Sí, esas cosas van a pasar seguro. Pero todo lo que está hecho, todo lo que está, digamos, en los ejercicios de matemáticas, después van a ir viendo que se empalma exacto con algún caso práctico de alguna de las otras materias que van a tener conmigo. En algunos casos va a empalmar exacto, hasta las formitas y todo. Y en otros casos se aplica la herramienta como procedimiento y se llegan al resultado para resolver el problema que haya que resolver. Con esto quiero que tengan confianza en mí, confíen, que no se va a estudiar algo en matemáticas por deporte, solamente para decir, yo sé mucho de matemáticas, que tampoco es un gran programa, ¿no? Todo lo que se vaya a estudiar tiene que ver con una aplicación que ustedes mismos después la van a ir viendo en las materias que vayan teniendo conmigo. ¿Preguntas hasta acá? No, por aquí. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Las clases van a ser, como dijo, de 8
de 7:30 hasta 21:45. No, 21:45. El año pasado hubo algunas clases que terminaron incluso hasta alrededor de las 10 de la noche, pero el año pasado fue un año raro. A veces pasa, en general va a pasar esto, por más que yo le diga, vayan leyendo, hagan los ejercicios prácticos, qué sé yo, lo que va a pasar es, bueno, yo lo hago después, yo ahora agarro el chat, qué sé yo, ¿no? Lo hago después, ahora la película está buena, lo hago después, tengo que salir a hacer una compra, lo hago después tengo que salir a hacer un pago, lo hago después porque ahora tengo ganas de rascarme, lo que sea, estoy cansado, tengo sueño, estoy muy despierto, voy a aprovechar para salir a caminar, lo que sea. Y cuando vamos llegando a la época en que ya viene la fecha de parcial, entonces todo el mundo se empieza a apurar. Y ahí, por ahí, en esas clases, en esas reuniones, nos extendemos un poco más en el horario como para tratar de salvar a los máximos que se puedan salvar. Pasa eso, ¿no? La experiencia lo dice así. Así que, en principio, la idea sería, para matemáticas, hoy lo vamos a hacer tranqui, vamos a terminarlo tipo 9 más o menos, o sea, dentro de un ratito nomás. Regularmente lo haremos hasta las 9:15, 9:20, por ahí. Si después hace falta más tiempo, bueno, nos vamos a ir poniendo de acuerdo o va a ir surgiendo espontáneamente. Que alguno sigue preguntando y otro, y después viene otro que sigue preguntando. Entonces, por ahí nos extendemos un poco más. Ok, gracias. La idea para mí es siempre tipo 9:15, 9:20. La extensión es a pedido, ¿no? Es a pedido bueno, para que el alumno se despeje la máxima cantidad de dudas posible dentro del tiempo que haya. Bueno. Si con todo esto no se asustaron mucho, podemos avanzar en algunas cositas. Profe, sobre este tema, Sí. ¿está en lo que es la carpeta de clases? No sé, ¿hay algo teórico en que pueda desarrollar y se pueda explicar un poco más? Sí, me hiciste acordar, antes de entrar de lleno en el tema, lo mismo que hicimos con la administración. Voy a buscar los archivos y vamos a hablar un poquito sobre el ordenamiento de los archivos. Ustedes van a tener dos tipos de archivos que en realidad son tres. Un archivo, acá voy a abrir uno, el primero, por ejemplo, el primer teórico, que es estrictamente teórico. Para los que quieren ir leyendo ya, el archivo se llama, voy a abrir la presentación. ¿Se ve? ¿Me avisan cuando lo vean? Cuando vean la presentación. Sí. La pantalla. Ahora, Bien, el archivo se sí, llama se ve. sí, MAIFCF, que significa Matemática y Cálculo Financiero, _12, que significa Curso Primero, Comisión Segunda, TOB larga, que significa Teoría Obligatoria, _U01, que es la unidad, Unidad 01,
T01 a 04. Esos son los temas de la unidad 1. Profesor, Sí, eso usted lo marca ahí, se ve que lo está sacando desde sus archivos. Acá sería unidad práctica 01, que está el cronograma, y este archivo, ¿puede ser? Al final de todo, el trabajo de clase. Ustedes este archivo lo van a encontrar adentro del Classroom. Sí, por eso. Adentro del Classroom, en trabajo de clase, abajo del todo está, unidad didáctica 01. Yo estoy acá y cuando tocas ahí, a mí me parece que usted lo tiene como en su papelera y no lo puedo abrir, no sé si a otro le pasa. Sí, a mí, Bueno. a mí me pasa igual, sí. No se puede ver. Bueno, esos archivos que tengan ese problema, que me ha pasado con otra materia, yo los voy a reenviar. Te voy a tomar nota de ese. En teoría no debería pasar, porque en teoría Classroom, según como yo tengo entendido, no da de baja los archivos. Una vez que yo los subo, ya quedan en Classroom. Pero no sé por qué me ha pasado que, en otras materias también me ha pasado. Yo lo pude abrir, acá yo lo pude abrir. Sí, eso iba a decir, igual no a todos, yo también lo puedo abrir, Ah, bueno. En Yo trabajo. también pude. Eso que dice plano cartesiano, ¿no? Sí. Ok. Pero me quería detener en la nomenclatura del archivo. Dice MAICF-12-TOB-U01-T01 a 04. Esos son los temas de la unidad 1 que están en ese archivo. Están los temas 1 hasta el tema 4. Después, -220, 2020, que es el año en que yo lo edité al archivo, el año que lo generé. Eso es un dato para mí, no para ustedes. Y -B2, que son las versiones del archivo, que yo por ahí lo modifico un poco y para saber cuál es la última que dice, le cambio la B. Si ustedes tienen por ahí un archivo con el mismo nombre y la B, en uno tienen un número y en el otro tienen otro, tienen que borrar el número más bajo y quedarse con el número más alto. ¿Sí? Y si aparece un archivo de este nombre, pero con una B3 ahí atrás, quiere decir que la versión 2, si ustedes tienen la versión 2, borren esa y tomen la B3, que es exactamente el mismo archivo con alguna pequeña modificación, generalmente que por ahí ni siquiera se dan cuenta, si tienen los dos, porque es muy pequeña, y en otros casos, por ahí sí es un poco más importante. Bueno, esto con respecto a la nomenclatura del archivo. El archivo dice TOB, pero esta sería la parte teórica, la parte que ustedes tienen que estudiar teórica. Después, si yo vuelvo para atrás, sí, los B1, si es el mismo B1, sí, pero si ya hay versión 2, si todos tienen versión 1, déjenla. A mí también me parece B1. Yo no lo puedo abrir. Bien. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a mandar la versión 2 y todos usan la versión 2. Cuando hagamos eso, yo aviso por Classroom, está subiendo tal material cuando voy a trabajo en clase, ¿sí? Y la estrategia, digamos, que estuve pensando es la siguiente. En el 2020, ahí le voy a poner al final del 2020 una letra B larga. Eso significa que es el archivo, en este caso como tiene B2, ustedes ya se van a, digamos, borran el B1 y usan el B2. Ya no, digamos, la idea es cambiarle una letra al nombre para que identifiquen cuál es el nuevo. Pero como ya tiene B1 y yo acá lo tengo como B2, quiere decir que le hice alguna modificación después que lo subí al Classroom, le hice algún retoque y no quise a los alumnos molestarlos con que borren, qué sé yo, porque debe ser un retoque insignificante. Bueno, volviendo de vuelta al nombre del archivo, hay un archivo para esa unidad 1, tema 1 a 4, ¿se acuerdan, no? Unidad 1, tema 1 a 4. Para ese archivo hay otro archivo que es este que tengo acá,
¿Qué es la práctica? Dice, matemática y cálculo financiero, guión bajo 12, guión bajo PO, B larga P. Esa es la práctica para la unidad 1 del tema 1 al 4. ¿Se entiende bien? Sí. Bien, pero la práctica viene a su vez desglosada en 2 archivos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes practiquen sin tener la respuesta a mano. Que resuelvan el problema y una vez que lo tienen resuelto, abren el archivo de la solución. Es decir, la práctica tiene un archivo que trae el problema, pero no la solución. Y a su vez después viene otro archivo de la práctica donde está planteado levemente el problema para que ustedes lo relacionen y está desarrollada la solución. ¿Se entiende cómo ves el asunto? ¿Sí? Sí, entendió. Perfecto. Entonces, la secuencia sería esta. Ustedes primero leen el archivo TOB, el TOB, donde está toda la teoría de la unidad 1, por ejemplo, hasta la 4. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, de la unidad 1. Después, supongamos que quieren practicar, hacer la práctica del tema 1 nada más. El tema 1. Entonces se van al archivo de práctica, que tiene, en el nombre dice POBP, o sea, prácticas obligatorias, ¿sí? Y termina con una P. El que termina con una P, ahí tenemos los ejercicios, que ustedes los pueden ir resolviendo, pero no está la solución. La idea es que no tengan la solución a la vista, porque si no puede pasar que se tienten y se pongan a mirar la solución. Eso no genera un proceso de aprendizaje. Para que se genere un proceso de aprendizaje, ustedes tienen que hacer el ejercicio sin ver la solución, y una vez que terminaron el ejercicio, ver la solución. No importa si se equivocaron o no, eso no es importante. Aprendieron. Al darse cuenta que se equivocaron, ahí aprendieron. El proceso de aprendizaje, no quiere decir que uno no se equivoca nunca, no. Está muy relacionado con el que uno se equivoca mucho. Con eso está relacionado el proceso de aprendizaje. Entonces, primero resuelven como les pareció que tenía que ser. Después se fijan en el mismo archivo de práctica, pero por el lado de la respuesta. Es el mismo nombre de archivo, pero en vez de ser POBP, en el nombre va a decir POBS. Están las soluciones ahí. Y ahí van al número de ejercicio que sea y se fijan cómo es la respuesta. ¿Ahí quedó mejor? Sí. Bien. Los que quieran ir, digamos, adelantando la lectura en buena hora, otra cosita que quiero aclararles es lo siguiente. Si ustedes se anotaron en el instituto y están sentados acá hace un buen rato ya, yo quiero entender que se anotaron porque quieren saber, porque quieren estudiar y porque quieren aprender. Lo doy por sentado. Así que, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Yo no los voy a andar controlando si ustedes están haciendo las prácticas o no están haciendo las prácticas. Ni tampoco les voy a controlar si ustedes están leyendo o no están leyendo. Lo que sí les quiero decir es lo mismo que dije en administración. Yo armo el material escrito, me tomé el trabajito de armar el material escrito, porque considero que ustedes necesitan un soporte de lectura para cuando cerramos la clase. Ahora dentro de un ratito nosotros cerramos la reunión. Y ustedes se quedan con el material para leer. No se quedan en el medio de la nada, no quedan flotando en una nube. Quedan con un material para leer. Y ahí es donde van a trabajar. En el material que tienen que ir leyendo y para después asegurarse de que lo entendieron, hacen las prácticas. Y no importa, vuelvo a repetir, si se equivocaron o no se equivocaron. No importa eso. Lo importante es que hagan la práctica. Después, el hecho de repetir, a fuerza de error, ¿sí? Prueba y error, se va a ir haciendo el proceso de aprendizaje de forma natural.
Algunos van a hacer, obviamente, van a abrir los dos archivos y leen, digamos, el ejercicio y se fijan cómo se resuelve. Sí, algunos lo van a hacer indudablemente, tal vez la gran mayoría. Les quiero decir que eso no va a significar un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es cuando ustedes resuelven. Ahora, no importa si se equivocan, vuelvo a reiterar, la equivocación es parte del proceso de aprendizaje. Si ustedes se equivocaron, entonces les cuento cómo se sigue la historia. Cuando ustedes se dieron cuenta que metieron la pata en algo, no lo resuelven otra vez enseguida, no. Hacen 1 o 2 ejercicios que, si ya tienen todos resueltos, repiten alguno. Dejan pasar 1 o 2 ejercicios y recién vuelven al que quieren corregir. Que la mente tiene que salirse del problema que estaba, entrar en otra situación problemática y después volver. Cuando vuelve, si puede resolver, es porque se aprendió. Si no salió, no importa. Hacen algún otro ejercicio de otra cosa y después intentan nuevamente hasta que les salga. Pero siempre dejando pasar uno de por medio. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Sí, sí. Profesor, ¿le puedo hacer una acotación con respecto a... Sí. El profesor Horacio Broggi, por ejemplo, cuando se pueda, se va a habilitar una especie de apoyo. Un día a la semana nos vamos a acercar al instituto y nos va a dar una especie de apoyo a los que tienen consulta, dudas y demás. O sea, se va a dividir creo que de 10 a 15 chicos y una especie de burbuja 1, burbuja 2, no sé, de 7 a 8 burbuja 1, de 8 a 9 otra burbuja. ¿Usted va a utilizar alguna implementación de esas como para sacar alguna duda a algunos que tengamos nosotros? ¿O no? Solamente de este medio. La única que puedo hacer es virtual. Ok. Yo tengo una cuestión de, digamos, por las reglamentaciones que hay, yo no puedo asistir al instituto, no puedo hacer clases virtuales. Perdón, no puedo hacer clases presenciales. Tal vez el año que viene sí, después de que me vacune, después que pasen a cierta, ¿no? Pero cuando se vuelva a la presencialidad total. Mientras tanto, yo tengo que hacer solamente clases virtuales, nada más. Bueno, ok. Es por una cuestión normativa, ¿eh? Quiero aclarar que es por una cuestión normativa. En el caso de obvio, claro. No tiene esos inconvenientes y lo puede hacer las presenciales. Roger y otros docentes más, ¿no? En mi caso sí, calculo no. que sí, pero bueno, por eso preguntaba, aproveché la ocasión para preguntar, porque a la mayoría de algunas no va a venir bárbaro eso, pero obviamente va a depender del profesor y si lo quiere agregar, pero perfecto, está bien. Y gracias. se puede. En mi caso, por ejemplo, yo no es que no quiera, sino que yo no puedo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, una consulta. Sí. Independientemente de que tengamos los ejercicios y las soluciones ahí, durante el transcurso de la clase que va a dictar usted, ¿se va a exponer algún ejercicio, alguna duda que tengamos, o eso se hace directamente vía mail con usted? ¿Cómo se maneja eso? Yo desarrollo la parte teórica. Ok. Y nada más. Ustedes se encargan de hacer la parte práctica. Ahora, si tienen una dificultad con la parte práctica, con algún ejercicio en particular, que le buscaron la vuelta, y no hay caso, no muy lejos del tema que voy desarrollando, yo lo desarrollo en el virtual, lo explico virtual. Ok, perfecto. No, pero por ejemplo tenemos profesores que nos mandan material a leer y si tenemos alguna duda, lo exponemos ahí y ya se pasa a otro tema. Teniendo en cuenta que usted dijo que tenía que tener un ritmo como más acelerado este año, por eso le consultaba. No, yo el único inconveniente que tengo es que el alumno se duerme en los laureles y empieza 40 días después de que desarrolló el tema, empieza a leer. Y me viene con una pregunta, 40 días más atrás que yo, por ejemplo, no sé, el primer tema es eje cartesiano, plano, ¿sí? El plano cartesiano, ubicación del punto en el plano. Y yo resulta que ya estudio la primera derivada de una función y le tengo que cortar eso para ir a explicar un punto en un plano, no tiene mucho sentido. A eso es lo que yo voy. Para mí lo importante es dejarle claro hoy ya a todo el mundo que hay que seguirlo, al asunto hay que seguirlo, porque si lo arrancan dentro de 30 a 40 días, que no estoy diciendo un número descabellado, no lo estoy diciendo para nada, la experiencia ya me lo dicta. Dentro de 30 a 40 días
ya sé que ese alumno que arranca digamos, en esos días ya no va a llegar. Por muy buena voluntad que uno le quiera poner, ya no llega. Hay una demora importante. El que la pelea todos los días, aunque vaya a los tropezones, ¿no es cierto? Y aunque no la lleve, ¿no? Que todos los días la vaya llevando y con las aclaraciones, ese tiene muchísimas más posibilidades de llegar. Y estoy hablando de casos de una persona que está empezando de cero, ¿no es cierto? Ese tiene posibilidades de llegar. El otro por ahí ya no tanto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Jorge. Sí. Disculpe, ¿va a mandar los archivos? Yo, por ejemplo, no puedo abrir ninguno de los que dijo. Sí, voy a mandarlos, yo le voy a poner este fin de semana, estimo este fin de semana. No sé, mañana si tendré tiempo, mañana no creo, porque yo estoy cargando todos los alumnos de todas las materias, estoy cargando los alumnos porque tengo que armar los listados y enviarlos. Son horas de laburo. A propósito de esto, yo no les puse, creo que no les puse en el Classroom, que ustedes me tienen que mandar, o sí les puse. Lo puso en el de matemáticas, no en el de principios, creo. No, en el de principios seguro. En el de principios sí, en el de matemáticas no. Bueno, claro. Entonces yo ahora yo les voy a mandar el Gmail de matemáticas, porque cada materia tiene su correo, ¿sí? Para que ustedes manden los mismos datos, los datos que se necesitan para la inscripción, para terminar la inscripción de la materia. A mí me llegó un listado, a todos los docentes nos llegó un listado con los alumnos, pero después hay que verificar si están o no en condiciones de cursar. Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar ese listado de todos los correos que ustedes me van mandando, de cada materia, y conformarlo. Después de eso lo envío y en algún momento me va a llegar los que están digamos, listos para poder cursarla la materia. Cursar la materia quiere decir que van a poder rendir los parciales, por ejemplo, el primer parcial. Voy a poner un caso. En los de primer año, el único problema que pueden llegar a tener es que les falte alguna documentación, no presentaron algo. Por ahí se arma un compás de espera, mientras tanto, que yo qué sé cuánto, y mientras tanto se sigue cursando, pero pendiente de que no va a poder rendir el parcial hasta que no regularice la situación. En los de segundo y tercer año, puede ser que por ahí están debiendo alguna correlativa, están debiendo alguna cuestión, alguna materia que si no la tienen aprobada no pueden cursar alguna materia mía, o la de otro docente. Entonces, estoy trabajando en eso en esta semana. Así que lo más seguro, yo estimo que va a ser el sábado que vaya a subir todo el material Gracias. No creo que mañana vaya a terminar de hacerlo. Yo tengo una banda de alumnos, cerca de 500. O sea que es un rato que estoy trabajando con los correos. Les envío ahora mismo, así ya de paso me lo confirma. Y con esto, por hoy ya estaríamos... También otra alternativa, si quieren, que pueden utilizar, si alguno lo bajó y ustedes se lo quieren pasar por el chat para ganar tiempo, como quieran, eso, perfecto. Perdón, profe, pero el que nosotros tenemos, o por lo menos el que tengo yo, es B1. O sea, está bien. por más de que lo tengamos, no lo podemos pasar, claro, hasta que nos pase usted el B2, ¿no es así? Sí, tenés razón, me había olvidado de eso. Así que hay que esperar nomás. ¿Qué necesita? Ok, justo iba a preguntar lo mismo. Gracias. Igual yo tengo una duda más, profesor, con respecto a cómo se va a evaluar la materia. Sí. Además de los ejercicios de práctica, ¿cómo seguiría el proceso de evaluación de parte suya?
No entiendo por dónde. Yo voy a hacer 2 evaluaciones parciales, un recuperatorio de uno de los dos y el final. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, sí. Sí, perdón, yo me quedé como que teníamos que hacer las prácticas dependiendo del ritmo de cada uno, pero no había entendido eso, si iba a haber parcial o no, así que ya me quedó claro. Gracias. Digamos, la forma en que está armado el asunto está en un supuesto de que hay una responsabilidad asumida por parte del alumno. Está supuestamente basado en eso. El alumno lo prepara digamos, a un ritmo que no se aleje mucho del desarrollo de las clases. Es decir, con esto que te quiero decir, el fin de semana, olvídate. El fin de semana te sentás ahí y te clavás 4 horas. Eso quiere decir. Y no estoy delirando. Cuando yo cursaba facultad y terciario, juntábamos un grupito, está bien que ahora no se pueden juntar, pero juntábamos un grupito, eran 4 o 5 horas. 4 o 5 horas y se terminó la historia. No 10 minutos, 15 minutos, no. Son 4 o 5 horas que laburábamos entre 4 o 5 y preparábamos la materia y la llevamos, digamos, y la íbamos llevando. No se puede llevar una materia con 15 minutos. ¿Viste? Entonces, esto quiero aclararles porque están en primero, en segundo no hace falta aclararlo, en segundo ya lo tienen claro, en primer año, cuánto esfuerzo y cuánto tiempo demanda esto, ¿no? Un terciario, una tecnicatura superior, no se hace en un rato, mientras estoy comiendo un bife, mientras preparo un bife y mientras estoy barriendo la casa, no. Va a llevar un tiempo y va a llevar un esfuerzo. Entonces, hay que ir armándose los horarios como para disponer el fin de semana, cosa de que cuando el jueves siguiente demos la asignatura, más o menos se vaya yendo al ritmo en que se está desarrollando la materia. Ok, profesor, yo tengo una consulta también, siguiendo Sí. un poco en línea con lo que consultaba la compañera. Usted va a tomar 2 parciales y un final. Si los 2 parciales nos va bien, ¿igual hacemos el final o se promociona la materia? No. Yo no doy promociones por parciales. Claro, me olvidé decirlo porque lo había dicho seguramente solo en administración. El año pasado y este año, los parciales que yo tomo son parciales domiciliarios, como tomamos en todo el mundo. Parciales domiciliarios. Y el parcial domiciliario no acredita el saber. No quiere decir que uno... Yo qué sé qué pasó en la casa, no tengo ni idea. Yo sé lo que pasa en un aula por ahí, pero no lo que pasa en una casa. Así que yo les doy el parcial hoy para que me lo devuelvan aquellos mañana, ponele, o pasado, vamos a ponerle. Ustedes me lo devuelven. En base a ese numerito que salga, yo voy a tener una idea aproximada de que está manejando o no está manejando la cosa, pero no acredita nada eso. Si estuviéramos en el aula, sí, se sacan 7 o más, yo les doy la posibilidad de que, bueno, la posibilidad no, les doy la promoción. En este caso, no. En este caso, se sacan un 9, se sacan un 10, van a final igual. ¿Está bien? Sí, perfecto, clarísimo, gracias. Hola, buenas, profesor. Disculpe la Sí. molestia. Le consulto. ¿El tema del final va a ser presencial o virtual también? No, todo virtual, pero yo les veo la cara. Acá, por ejemplo, hay muchos que pueden tener el logo, lo que sea, no, eso no importa, porque ¿viste? Mejor el ancho de banda, no hay inconveniente. Pero el examen virtual yo lo tengo que ver. Tengo que ver qué hace, en algunos casos tiene que hacer una gráfica, contra una pared, tiene que ya tener previsto una cartulina o algo, arriba le pega un papelito, y ahí va a hacer las gráficas y me responde lo que yo le pregunto sobre la gráfica. Por ejemplo, para el caso de matemáticas, para el caso de economía, para el caso de micro, hay varios casos donde pasa eso. Consulta, profe. Sí. Para seguir la dinámica de la clase, ¿no? Ahora estamos viendo el tema del eje cartesiano. Para la próxima clase,
seguimos con lo mismo, leemos sobre esto y vemos, como dice usted, vamos practicando sobre los ejercicios que da, más o menos nos puede orientar cómo seguir. Hoy no vimos nada. Lo que yo hice Sí, fue... es algo global. Sí, vamos a empezarlo en la siguiente semana, vamos a empezar la materia. Hoy lo que hice más que nada es, lo que quise decir es que en la formación de un técnico superior, que tiene que manejar modelos matemáticos, hay un herramental que le va a permitir estudiar micro, estudiar macroeconomía, estudiar costos, estudiar decisiones cuantitativas, modelos cuantitativos para tomar decisiones, y que no importa la complejidad del ejercicio, el herramental le permite resolver. Eso fue lo que quise decir. Mientras tanto, adelanté un par de temitas, pero en realidad todavía no largamos. Bien. No, más que nada para ir metiéndonos, por lo menos yo metiéndome en tema, hace mucho que no estudio y bueno, es como demasiado. Claro, sí, esa era la idea. Sí, la idea es que ustedes aprovechen para ir leyendo. Si leen por adelantado, mejor. Eso está bueno. Perfecto, gracias. Un minutito más, termino de hacerle el envío. De todas maneras, profesor, podemos ir adelantando, por lo menos ver los ejercicios de uno. Todo lo que quieran, eso lo manejan ustedes. Eso lo manejan ustedes. Si alguno quiere adelantar ya esta noche, adelante. Daisy, ¿vos querías hablar? Tenés el micrófono, yo estoy viendo que tenés el micrófono cancelado. Ahora sí se habilitó. Pero igual no se te escucha. En todo caso, si querés, podés escribirlo por el chat. Sí, la calculadora científica la van a tener que usar. Igual yo les voy a explicar, para los que no sepan o no se acuerden, les recomiendo que se compren una calculadora, cómprense una calculadora barata. Por ejemplo, esta es la equivalente a la Casio 82MS. ¿Sí? Fíjense que tiene un pingüinito ahí, ¿no? Pero es equivalente a la Casio 82MS. Yo voy a trabajar con una así. Va a ser una Casio, o una réplica de una Casio, cualquiera de las dos. Y les voy a mostrar cómo ustedes van a entrar a almacenar en memoria, cómo recuperan en memoria, cómo trabajan con memorias entre sí para simplificar las cuentas. Todo lo que sea necesario de la máquina esa, yo les voy a ir explicando en la medida que vamos desarrollando los temas y en la medida que va siendo necesario. El año pasado una de las cosas que me llevó mucho tiempo fue justamente hacer un video donde les explicaba eso. Después decidí que, bueno, lo voy a explicar en el momento mientras la estoy usando. Listo, ahí estoy enviando el Gmail de Matemáticas y Cálculo Financiero. 19. Van a observar que la estructura del correo, la estructura del nombre del correo es la misma
para todas las materias, excepto una materia de tercero que entró una letra por accidente y no me viví en el momento. Y bueno, esa va a diferir, pero cuando estén en tercero ya no sé si estaría usando esa cuenta. Muy bien. Profesor, en el Gmail que le tenemos que mandar, viste, de cada materia que tenemos con usted, ¿qué le ponemos? ¿El nombre y apellido, número de documento nada más? Nombre y apellido completo, número de documento, tipo y número de documento, sí. Okay, Después el correo ya me queda el correo, porque cuando entren al Gmail yo puedo de ahí tomar el correo. Podría ser, bueno, ustedes todavía no han rendido nunca examen, digamos, virtuales, así como está pasando ahora, pero cuando llegue el momento del examen final, no el parcial, sino el final, ustedes se van a tener que registrar en una cuenta, en un lugar que le van a avisar en su momento, y ahí van a tener que dejar también el número de teléfono, porque hay un protocolo para rendir el examen donde nos ponemos de acuerdo, sobre todo si son pocos, después, bueno, en la práctica. Y si hay algún problema, yo tengo que poder llamar por teléfono para ponerme en contacto con el alumno y ver qué le pasó, ¿no? A veces, como dijimos antes, puede ser que se quedó sin internet, se le cortó la luz, el módem, hay que resetearlo, no sé, cosas que pueden llegar a pasar, y entonces el número de teléfono ayuda. Pero el número de teléfono, cuando ustedes se inscriban a los finales, es parte de los datos que van a tener que poner. O sea, igual me llega a mí el número de teléfono de los que se inscriben. Ok, profesor, dale. Bueno, fenómeno. ¿Ya les llegó el correo de matemáticas? Sí. Sí, en el asunto hay que poner algo. Me olvidé de eso. Sí, en el asunto ponen inscripción. Ah, ok. Inscripción 2021. Profesor, le hago una consulta más, es una parte mía, ¿no? Sí. Cuando yo me inscribí, validé la documentación, presenté todo por Gmail en la fecha del 26 de febrero, pero a mí me llegó un mensaje que ya estaba inscripta el 3 de marzo del IFTS del número 9 me mandaron. Entonces estoy bien, ¿no? No. Vas a quedar confirmada inscripta después que me mandes el correo. Ajá. Y yo con ese correo te voy a verificar si estás en la lista que me enviaron del IFTS 9, si estás en lista. Si no estás en lista, yo te voy a agregar a esa lista. Una vez que tenga todos los correos, esto lo voy a, más o menos vamos a esperar 2 semanas, porque por ahí hay gente hoy que capaz que no pudo haber entrado, así que voy a esperar hasta la otra semana y lo voy a enviar después del jueves que viene. Yo lo envío y ahí y cuando me lo devuelvan, ahí está confirmada la situación, si quedás o no quedás, si estás inscrita o no. Por ejemplo, no sé, ahí me van a avisar si tenés algún problema administrativo, si hay algún inconveniente o no. Lo otro vamos a decir que es como una inscripción previa. Esto es una batata que surgió ahora, porque en la práctica debería ser así. Ustedes se inscriben y cuando bajan los listados a los docentes, ya sabemos quiénes son los alumnos que están pendientes porque están debiendo alguna documentación, y yo ya estoy avisado para que cuando llegue el momento de los exámenes, ya saber si el alumno resolvió el problema o no resolvió el problema, y si se puede presentar o no se puede presentar. Así que este año es un año así medio raro, ¿no? Donde quedamos en el medio enganchados los docentes, y bueno, hacemos esa parte administrativa de hacer un listado, un relevamiento,
enviarlo y esperar después la confirmación final. Quizás por falta de tiempo, quizás por la fecha, no sé. Se dio así este año. Profe, en la parte de asunto que iba. Inscripción 2021. Simplemente porque yo ya lo mandé. Yo dentro del Gmail, dentro de ese Gmail, yo todavía tengo los alumnos del año pasado que le estoy entregando las notas de los finales, ¿sí? Entonces, para saber cuáles son de este año y cuáles son del año pasado, les pongo en el asunto que me pongan eso. Claro, profesor, muchas gracias. Sí, porque tenía la duda, porque mandaron por el grupo de Face del IFTS número 9, no sabía si estaba o no estaba, hasta que mandaron la publicación mensaje que se aceptan hasta los 1 de marzo, los que se hayan inscrito hasta 1 de marzo. Por eso. Tenía esa duda. Bueno, sí, lo más seguro es que estés, ¿eh? De todas maneras, si me viene alguien rebotado, que no creo en primer año, salvo que sea una cosa, si me viene alguien rebotado, yo igual le voy a mandar un correo avisándole la situación. O sea, cualquier cosa rara que pase, yo le voy a mandar un correo avisándole, mirá, está pasando tal cosa. ¿Sí? Sí, buenísimo, profesor, por eso. Si no manda ningún correo es porque está todo bien. ¿Sí? Ahora, cuando vaya recibiendo los correos que me vayan enviando, yo les voy a ir devolviendo con un correo para que sepan que me llegó y que yo ya los tengo inscritos. Después, cuando me vuelva del instituto, que me vuelva del depurado, si alguno aparece con alguna cuestión, ahí le aviso solamente a esa persona. El resto ya se dan por inscrito. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda más? Muchas, pero vamos a poco, profe. Muy bien, me parece buenísimo. Profe, sí. yo le mandé el mail porque uno me confundí, así que bueno, pasé otro. No te entendí porque se escucha entrecortado. ¿Cómo? Mandé los mails porque en uno me había confundido, pero bueno, después el otro estaba bien. Bueno, por no la duda importa, dos mails. Yo voy revisando mail por mail y si veo alguna diferencia entre uno y otro, después yo me voy a... Si vos me lo aclarás, yo lo arreglo y ya está. Profe, una consulta. Yo no puedo abrir la unidad didáctica 01, lo que dejó, de T01 a 04. ¿Lo va a volver a enviar? Sí. No, decía que no estoy seguro de enviarlo mañana porque estoy justamente haciendo los listados con los correos que les acabo de pedir. Yo tengo todos los años, tengo materia en todos los años, así que tengo varias materias, son unos cuantos alumnos y lleva tiempo eso. O sea, mañana no creo que vaya a poder, pero sí el sábado. En algún momento el sábado yo le estoy enviando ese material para matemáticas. Dale, gracias. Otra consulta. En cuestión a las prácticas, solamente las realizamos en casa, ¿verdad? Sí, las prácticas las hacen ustedes, eso ustedes lo manejan. Algo interno. Claro, yo lo que hago es, les pongo a disposición todo un material que no los voy a controlar, simplemente porque ya sé que no me va a dar el tiempo para controlarlo. Entonces, bueno, quedan ustedes ir haciendo el trabajo ese. Ahora, si se les complica en algo, entonces sí, me preguntan. ¿Se entiende, no? Ustedes van llevando el material más o menos como yo voy llevando la clase. Entonces, de repente hay un problema que no lo pudieron resolver, lo tratamos como un tema que está más o menos en el entorno de los temas que vamos llevando en ese momento. Ok, profe, gracias. Bien, no se queden con dudas, cualquier cosa que pase, aclaramos el punto sin ningún problema. Lo que sí no voy a poder, por eso no lo estoy haciendo de esa forma, no voy a poder decirle, por ejemplo, háganme un trabajo práctico y me lo entregan para el miércoles de la semana que viene, pongámosle. No lo voy a poder hacer, porque yo voy a recibir, no sé, 70, 80 trabajos prácticos de una materia, 70, 80 de otra materia. En estos primeros años
La nómina es de 130, así que no sé si no sé si van a entrar los 130 en esta 2 semanas, pero hablemos de 90 por lo menos. Entonces, imagínense lo que es eso, bajarlo del archivo. Yo lo tengo que guardar en una carpeta, tengo que organizarlo todo eso, y después lo tengo que ir leyendo. Tengo que ir haciendo las correcciones, buscarle la vuelta para dejarle las marquitas, después lo reenvío. Es un lío. No es que sea un lío en el sentido de que complique, sino que lleva el tiempo. Y no voy a poder cumplir, naturalmente, si hiciera un procedimiento de esa forma. Lo que sí, si en caso de que alguno tenga una dificultad, la plantea sin ningún problema, porque eso les va a aclarar, digamos, a todos, les va a aclarar algo, seguramente, o un grupo o alguno. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, parece que no tenemos más dudas, que un poco la idea de hoy era eso, ¿no? Tratar de despejar toda la máxima cantidad de dudas posible. Pero como recién me dijeron, todavía deben de quedar dudas, pero vamos de a poco. Bien. Sí, tal cual, profesor, tal cual. Muy bien. Bueno, entonces, si por el momento no tenemos más dudas, nos despedimos hasta mañana, que voy a tener con ustedes, con algunos de ustedes, con la mayoría diría, principios. A partir de las 8 dijimos, ¿no? Sí, eso, profe. Iba a decir, recuerdo el horario que lo habíamos modificado. Sí. Sí, ya mandó la modificación al mail. Sí, ya dejé declarado, porque si no lo hago en el momento, después se me puede pasar y eso complica. Bueno, entonces nos estamos viendo mañana. Sí, Janet, ¿ibas a preguntar? Sí, disculpe. Por el tema de mañana, ¿tenemos que leer el primer texto para mañana? La ¿De unidad 1. matemáticas? ¿De No, de matemáticas economía. decís? Perdón, administración. ¿De principios? Sí. Lo que Creo que es capítulo 2 del primer texto nomás. Sí, lo que yo haría es, en una situación como esta, que estoy empezando una materia nueva, estoy conociendo al docente, estoy conociendo a alguna otra gente, aunque sea virtual, yo agarraría el calendario que tengo, el cronograma, y buscaría que está todo ordenadito ahí y empezaría a leer. Yo haría eso en el finde. Cosa de que después, cuando el docente, digamos, hable sobre el tema, como ya sería la segunda vez que tomo contacto con el tema, por ahí de pronto puedo hacer alguna pregunta o adelantarme en alguna cuestión, estar más adelantado. O sea, yo les recomiendo que sí, que vayan adelantando la lectura. Dale, ok, profesor, gracias. Perfecto, profe. Sí, de administración, ustedes adelanten todo lo que quieran. Adelanten. Lo mismo que de matemática, adelanten. Y en cualquier materia que tengan conmigo, adelanten todo lo que quieran. Todo lo que vayan adelantado, para mí, mejor. Cosa de que cuando yo vaya llegando al tema, si yo vengo más atrás, cuando llegue al tema, ustedes me van a poder hacer preguntas porque ya tuvieron tiempo de elaborar y pueden profundizar el nivel de preguntas, inclusive, y enriquecer la clase. O sea que si la llevan adelantado los temas, los que puedan, entiendo que algunos estarán apretados con el horario, los que puedan, vayan adelantando. Por mí está perfecto. No se vayan llevando por el ritmo que yo voy, porque lo que va a pasar normalmente es lo siguiente. Vamos al principio un poco más lento, y cuando los temas son más densos, resulta que voy a ir adelantando la velocidad porque necesito cumplir los calendarios. Está bien que el año pasado fue un año atípico, pero generalmente suele pasar así con la mayoría de las veces. Entonces, si va adelantado, cuanto más adelantado, mejor. Listo, profe, perfecto. Muy bien.
Entonces, nos vemos mañana, 20 horas con principios. Que tengan buenas noches, que descansen, y será hasta mañana. Buenas noches, igualmente. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches para mañana. todos.